Bien, buenas tardes a todos. Estamos estoy aquí de nuevo con las entrevistas y charlas. La semana pasada no tuvimos ninguna entrevista, ninguna charla, y hoy estamos retomando, ¿sí? Con un nuevo tema. Es un tema que a mí me parece apasionante, interesante. Es una nueva propuesta que nos está presentando nuestro colega venezolano Julio Vicente Pérez Infante. Sí, Y ese tema tan interesante, pues para mí es experiencia psicocorporal de los sueños. así es. ¿Quién no está interesado en sus sueños? Muy pocas personas. La mayoría, a lo largo de los siglos y de todos los tiempos, se ha preguntado qué ¿qué es eso? ¿Qué son los sueños? ¿Y qué significan? ¿Qué me quieren decir? Así que hoy Julio, el doctor Julio Vicente, nos va a platicar de esta propuesta. Eh, Julio Vicente, bueno, es de Venezuela. Él es facilitador y coach de grupos de jóvenes en la Fundación Coach México. Es coach con experiencia en apoyar instituciones de salud pública y privada, es psicoterapeuta gestal, es psicoterapeuta corporal, grupal e individual. Tiene consulta privada desde hace muchos años, es guest massage therapist, trabaja con diferentes tipos de masajes. Yo creo que él ha creado como su propia técnica para trabajar psicocorporalmente a través del masaje de una manera muy profunda. Eh, es coach ontológico por la Escuela Internacional de Coach Ontológico de Núcleo. Es, Tiene mención especial por la Escuela de Gestal de Venezuela. eh, y está certificado por el Mioskeletal Therapist o Eric Sí, Dalton Freedom. Bueno, ha estudiado en muchos lugares y con grandes personajes. Es creador de cursos terapéuticos internacionales en Ecuador, en España, Perú, Aruba y México. Es comunicador, es conferencista nacional e internacional, trabajando en radio, prensa, televisión. Sí, es coordinador del Ad Honorem del voluntariado de cuidados paliativos oncológicos en Venezuela. Y bueno, tiene premio en psicoterapia en el 2003 por la Asociación Venezolana de Psicoterapia. O sea, tenemos un personaje apasionado también por la psicoterapia y también yo sé que es un apasionado de la investigación. Es un hombre muy creativo, también ama el arte, la música, el canto y bueno, trae la alegría de su propia tierra, ay, qué bonito. Venezuela. Venezuela. ¿Cómo estás, Julio? Pues estoy súper contento, súper feliz de estar compartiendo contigo, con la gente de tu centro y con las personas que se estén sumando a esta comunicación para hablar de, como dijiste, de algo que me apasiona muchísimo, que es una gran herramienta. Creo que todas las personas que estamos trabajando para el desarrollo del ser humano deberíamos tomar en consideración el área de los sueños como un material, como una arcilla fundamental. Entonces es un poco lo que quiero compartir hoy, cómo podemos los terapeutas y las personas que van a terapia, cómo podemos utilizar este gran material con un viso un poco distinto que es basado en la experiencia corporal. Cómo los sueños se interactúan con nuestra parte biológica, cómo interactúan con nuestra parte de nuestra experiencia de sentidos. Y entonces, bueno, ese es algo que creo que puede aportar a todo lo que hacemos, ¿no? En el campo de la salud
y en el campo del bienestar. Bien, bien. Y sí, Julio, ya nos están acompañando varias personas. Nos están acompañando Vicky desde León, Guanajuato, Teresa, Nezahualcóyotl, Gloria García, Cariño, Lidia, Tere. Lidia Batista desde Caracas también nos está acompañando, Marisela desde Mérida, Eda Caputo dice, hola, querido Julio. Sí, Es compañera de trabajo, sí, Eda, saludos. bien, pues muy agradecidos de que nos estén acompañando ahora. Después esta grabación va a quedar aquí para que la puedan compartir con otras personas y puedan saber, puedan tener una guía para su propio autoconocimiento, porque los sueños, trabajar con los sueños es trabajar con el propio autoconocimiento, Así es, porque esos sueños vienen de nosotros mismos, nosotros claro. los creamos, ¿sí? No entendemos ni por qué ni para qué, pero los estudiosos de la psicología, incluso de otras áreas, pues han querido saber. Los científicos han podido estudiar todas las fases del sueño y poder entender cómo son esas fases, cómo dormimos, en qué momento soñamos y incluso poder ver que en las diferentes fases hay diferentes tipos de sueños, que unos tienen más profundidad que otros. Así Y es. bueno, los que somos menos científicos, pues hemos estado menos científicos en el sentido de no hacer investigación. Yo Sí, creo que todos los psicoterapeutas que trabajamos con sueños lo hemos hecho de una manera muy seria. claro. Entonces, pues yo creo que la mayoría sabe que los sueños, pues la comunidad, la gente, el pueblo, a lo largo de los siglos, pues ha tratado de interpretar de diferente manera. Yo recuerdo como en mi pueblo, si alguien soñaba que se estaba casando con una boda, que pues esto significaba muerte. Que si soñabas con las heces, pues que era dinero. Y bueno, ya en el estudio, entrando al conocimiento del psicoanálisis, donde Freud pues nos dijo que los sueños eran un mensaje del inconsciente importantísimo Sí, para hablar de aquellos deseos que querías realizar y que habían sido reprimidos. Luego Jung, ¿no? Nos habla de que hay un inconsciente colectivo y que todos estos símbolos universales también se revelan a través de los sueños, de diferentes arquetipos, y nos da otra serie de interpretaciones con respecto a los sueños. La así psicoterapia es. gestal con Fritz Perls nos dice, los sueños es un mensaje existencial, cada uno de los elementos del sueño somos nosotros mismos, y si los trabajamos cada uno y todos juntos, interrelacionados como en una constelación, nos van a dar un gran mensaje. Pero Julio tiene aquí esa propuesta. Julio, ahora sí Sí, te dejo sí. para que tú nos platiques. Sí, pues habría que hablar de muchas cosas, porque realmente la experiencia onírica es transversal a nuestra vida. De hecho, empezando a mencionar que se ha descubierto recientemente, y eso me parece fascinante, que los bebés sueñan. O sea, los bebés en el vientre materno, en el embrión, apenas se desarrolla el sistema nervioso, empiezan las funciones como soñante. Entonces, es una vida que tenemos, la vida onírica, es una vida que complementa esta vida en la que estamos instalados ahorita hablando por Facebook, pero es una gran parte y que interacciona con nosotros, con nuestra historia, con nuestra biografía, con cada célula estamos interaccionando. Fíjense que hay una cosa que acaba de salir un estudio interesantísimo de una universidad americana, no recuerdo ahorita cuál es, pero es una universidad muy importante americana, creo que es la Universidad de California,
que descubrió que los bebés soñaban 50% más que las personas que ya tienen más de 2 años. O sea, hasta los 2 años, ese cerebro está soñando más. Nosotros de cada noche, si dormimos 8 horas, vamos a soñar 2 horas completas. Hay 2 horas que es actividad onírica. Bueno, los bebés son 4 horas, y eso es lo que está arrojando es como la importancia del crecimiento, de la neurología, como el sueño forma una parte importantísima de nuestra actividad y de nuestro crecimiento personal. Después que cumplimos 2 años, eso baja, pero nos permanece por el resto de la vida esa maravilla. Yo soy un apasionado de los sueños en muchas formas, pero lo soy desde que era niño. Siempre cuento la anécdota que yo estoy vivo gracias a un sueño, porque resulta que yo estuve muy enfermo cuando tenía 3 años. Estuve a punto de morir y los médicos no hallaban cuál era la circunstancia, qué era lo que pasaba. Indagaban, indagaban y no se sabía por qué yo estaba tan enfermo, que fue así tan grande la enfermedad que dejé de caminar. Un niño de 3 años que ya camina, hablaba, dejé de hablar y empecé a tener unas fiebres altísimas que no se sabía. Entonces, mi padre tuvo un sueño muy revelador y un sueño que me salvó la vida. Él soñó con un médico que le enseñaba en sus palmas de sus manos una casa. Entonces, bueno, despertó, ese era su sueño. Muy preocupado que estaba por mi condición de salud. Entonces él dice, ¿qué quiere decir este sueño? Y lo vengo a hablar de mí, esta introducción, porque es un poco empezar a hablar del lenguaje de los sueños. ¿Cómo es que un médico me trae una casa en las manos? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces él se puso a analizar, bueno, cuál es la circunstancia, qué quiere decir una casa en las manos de un médico. Y conectó con ese lenguaje poético, así como tú decías lo del matrimonio, puede ser la muerte y así. Bueno, conectó con ese lenguaje poético y entonces dice, bueno, quiere decir que la casa es una medicina. Pero la casa que él veía en sus manos, en las manos en el sueño, no era la casa donde vivíamos. Y enseguida llegó pues a una conexión, a ese lenguaje. Dice, bueno, entonces la medicina es la casa, quiere decir que nos tenemos que mudar de la casa. Ciertamente eso fue lo que ocurrió y es otra cosa interesante para los que trabajamos con los sueños. Los sueños no son una cosa para poner nada más en un cuaderno o en una agenda y decir, bueno, soñé con esto. No, los sueños son mensajes existenciales, como tú lo has mencionado, para que hagamos algo con eso. O sea, hay una parte de mí, una parte de cada quien que produce, que es creador, que proyecta toda esa información, pero esa información no es una información vana, es una información para inclusive salvarle la vida a alguien, como fue mi caso. Entonces, nos mudamos, esta es la historia, nos mudamos a una nueva casa y por arte de esa acción, porque es como una magia, empecé a mejorar y en pocos días el niño que estaba a punto de morirse se sanó gracias a decodificar, ¿verdad? Decodificar un mensaje de sueño. Entonces, Mirna y todos los que me escuchan, ¿cómo no voy a estar yo entusiasmado en hablar de los sueños? Si estoy aquí por eso, una aplicación práctica. Y entonces, Sí, u- 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 y esto que dices es como hay muchas personas que sueñan y a través de ese sueño encuentran su carrera profesional, su oficio, ¿no? Pues sí, a ver si moverse o no moverse, pero qué fascinante. Estás, sobreviviste y estás aquí ahora con nosotros Sí, compartiendo y entonces esta ahí está la belleza. primera, en este ejemplo que estoy dando de mi propia biografía, está cómo está interaccionado con la salud, con las posibilidades de revelar algo que tiene que ver con el cuerpo. En mi caso fue una cosa muy directa con la salud,
esta información de los sueños. Y quiero destacar entonces lo que decía que mi papá en su información, en su sabiduría, simplemente lo que hizo fue tratar de conectar lo que le pasaba en la realidad con lo que estaba viendo en el sueño. Entonces, eso es otra de los elementos de trabajo. Siempre no son, hay gente que dice, no, los sueños son imágenes locas que salen, no tienen ninguna coherencia. No, sí tienen coherencia. Solamente que nosotros no nos tomamos el trabajo de hacerlos coherentes. Es, como decía Eric Fromm, decía, hay un libro bellísimo de Eric Fromm que se llama El lenguaje olvidado. ¿Y cuál es el lenguaje olvidado? Los sueños. Poca gente sabe que Fromm, psicoanalista, trabajó mucho los sueños también, ¿no? Como, no solamente Jung, Fromm, Freud, Fromm también lo hizo y hizo este libro bellísimo donde él dice, bueno, es que lo que hacemos es hablar otro idioma cuando nos quedamos dormidos. Es un idioma que nos podemos entrenar. Es como si en la vigilia hablamos español o castellano y en los sueños hablamos un idioma totalmente distinto, pero es un lenguaje poderoso que emerge desde nuestra estructura cerebral más sabia y que desde allí está contemplándonos a nosotros mismos y nos está enviando muchísimos mensajes. Y que ahora que tenemos tantos recursos, tanto de las neurociencias como todo lo que hemos avanzado, podemos contemplarlo de una manera distinta. Hay mucha escepticismo, porque a veces cuando las cosas no las entendemos, entonces, ah, no, eso no sirve, porque ese lenguaje, eso es chino. Entonces le damos un valor menor, pero es una aventura entonces penetrar en ese nuevo lenguaje que buscar las brújulas, buscar los traductores, buscar los sensores que nos van a permitir trabajar mejor, más eficientemente con esa vida que es gran parte. Si yo, por ejemplo, una persona de 60 años, son 20 años durmiendo, si duerme normal, 20 años. Entonces, imagínate cómo despreciar un tercio de tu vida y además un tercio de la vida que es tan rica. Entonces, hablando de prosperidad, no solamente la prosperidad viene de tener recursos financieros, sino también de tener recursos vitales como esto de incorporarte en la sabiduría onírica, que sí se puede, todos podemos, porque esa es otra cosa, ¿no? Que la gente dice, ah, no, que es que yo no recuerdo los sueños. Y hay gente que dice que ni sueña, Sí, sí, pero, sí, sí, pero no es cierto. sí, así es. Lo, La gente piensa que no sueña, pero sí, bueno, las investigaciones han confirmado que sí sueña y que no se recuerda, y algunas metodologías dirían, están pues negando el sueño, evadiéndolo. Bueno, tú dirás y tú opinarás al sí, respecto, sí, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, definitivamente sí soñamos todos. Solamente algunas personas con algunos problemas neurológicos muy específicos se les bloquea la capacidad de soñar, pero son personas que tienen ya un desarreglo muy profundo. Pero no, soñamos mucho. Y aquí les va una información fresquecita, porque se pensaba que soñamos solamente en la fase REM, o sea, cuando movemos, estamos dormidos y movemos los ojos. En la fase de movimiento rápido de los ojos, se pensaba que ahí era la fase de creación onírica. Pues sorpresa, no es así. Soñamos en muchas otras partes de la fase del sueño. Ujú. Inclusive el cerebro se coloca distinto también cuando estamos en las ensoñaciones. O sea que ni siquiera necesitamos estar dormidos de ningún tipo para conectarnos con el mundo onírico. Eso ahora se está tomando también. Que fue uno de los últimos trabajos de Jung, fue incorporar la ensoñación, no dormida, sino la ensoñación, las imágenes que vienen cuando empieza a uno a ensoñar en muchas formas o fantasear también forma parte de todo ese constructo que es el onirismo.
Entonces, es un campo muy rico, muy en expansión para mi juicio, y que mientras más lo penetramos, más nos podemos fascinar de todas las aplicaciones que puede tener. Sí, sí. Entonces, es como, pues invitarnos, es que nos dicen que se escucha eco y no, Ah, no entiendo se bien. escucha eco en mi voz. Momentos yo cierro mi audio y parece que eso ha ayudado, no sé ahora. Ya nos comentarán los que nos están escuchando si cuando yo cierre mi audio, sí, se O puede va- escuchar mucho mejor, ¿sí? Podemos ir alternando los micrófonos entonces para ver si se escucha mejor. Para ver si se escucha mejor. Bueno, Ten- entonces queda claro que los sueños, sí, son una guía para nosotros que viene desde nuestro interior, Así es. ¿sí? Sí, son una guía poderosa que nos inunda por todos lados, por toda nuestra historia, que también además es la forma de acceder a nuestra sombra. Tú que hablas tanto de la sombra y de la importancia del trabajo con la sombra. Bueno, Ujú. allí es la vía, como decía Freud, la vía regia de acceso al inconsciente y a todo lo que muchas veces conscientemente no vemos de nosotros mismos. Y además es una inteligencia, hablando de las inteligencias múltiples, Ujú. entonces los sueños también son una inteligencia onírica que tenemos que se conecta con la intuición. Una de las cosas es que todos los que podemos trabajar un poquito más con los sueños, empezamos a encontrar todo ese mundo de la intuición que es ir hacia adentro, ¿no? Intuire, viene del latín intuire, va hacia adentro. Entonces, es un campo grandísimo para la imaginación, un campo fabuloso y para la intuición. Por eso es que si nosotros empezamos a considerar los sueños más en nuestra vida, la vida se enriquece muchísimo. Yo digo que yo en la vida vigílica soy así como una persona de muchos que hay, pero en mi vida onírica soy un millonario. Soy una persona con muchísimos recursos porque dentro de los sueños entonces viajo, tengo experiencias maravillosas físicas que se reflejan en mi cuerpo y tengo que entonces, hablando ya de esta parte, tengo que mencionar a un estudioso de los sueños que es el doctor Arnold Mindell. Él tiene una propuesta muy interesante con los sueños y entonces él lo ve así. Además de nosotros tener este cuerpo que habla, que siente el frío, que escucha, él dice que tenemos otro cuerpo. No hablemos de términos más esotéricos o transpersonales. Él lo habla desde el punto de vista psíquico, nada más de la actividad mental. En el cuerpo que tenemos en los sueños es el cuerpo soñante, lo llama el dream body. Allí se constituye también un cuerpo que es sujeto también a la psicoterapia corporal y que es un cuerpo que experimenta sensaciones que el cuerpo a veces no tiene. Por ejemplo, en estos días un paciente mío me dice, estoy soñando que estoy en un lago, estoy sumergido en el lago, pero no me ahogo. Entonces, esto es una experiencia y lo trabajamos fue un trabajo muy interesante porque es cómo ser un cuerpo que puede respirar en el agua. Entonces, esa experiencia para él fue una cosa muy interesante y esa es una experiencia que viene de su cuerpo onírico, de su cuerpo de sueños. No sé si se verá al revés, pero este es el autor, Arnold Mindell. ¿Sí? Mucha gente a lo mejor sí lo conocen. Entonces dice, Working with the Dreaming Body. Ese es el tipo de contemplaciones que podemos hacer
los terapeutas y las personas podemos traer esas experiencias imposibles en la vida real, pero entonces sí son posibles en los sueños y que todo tiene una conexión con tu biografía e inclusive también con tu salud. Entonces, esa es una de las primeras. Sería muy largo hablar porque esto es todo un planteamiento, otra forma, ¿verdad?, de mirar nuestro cuerpo. Entonces, nosotros no seríamos solamente estas manos, esta cabeza, sino también poseemos otra biología onírica desde donde tenemos unas experiencias especiales. Y eso es lo que quiere hacer énfasis Mindel. Tenemos una capacidad de sentir en los sueños que no es. Otro ejemplo para mí de esto del cuerpo soñante, el cuerpo onírico, son cuando uno se transforma en el sueño y vive desde otro cuerpo. Por ejemplo, en mi caso he soñado muchas veces que soy animales, pero en el sueño me muevo como el animal, por ejemplo, como un elefante, veo con los ojos de un elefante, tengo trompa también y cola. Entonces todas estas son experiencias muy nítidas y muy interesantes que pueden ampliar nuestro dominio. Entonces, una cosa que la psicoterapia corporal puede abordar como tema de trabajo es cómo es tu sueño en el sueño, cómo es tu cuerpo en el sueño, perdón. Entonces, son cosas que van a agregar mucho al desarrollo y salen muchos vínculos y salen muchas cosas y muchos contenidos. Y también, por supuesto, en la parte transpersonal. Entonces, es muy rico. Ajá. Esto me parece como similar cuando trabajamos con Gestalt y tú te conviertes en cada elemento del sueño, ¿no? Como decías, si estás soñando que eres un elefante, te conviertes en ese elefante y entonces estás como viviendo la experiencia a través de ese cuerpo, Exacto. ¿sí? Y al mismo, y después vas a relacionar, ¿no? Lo que al vivir de esa manera está relacionado con algo que tú tienes que entender, comprender, encontrar una solución, algo para la vida. Claro, porque se trabaja en gestar la integración, viendo que todo eso que tú sueñas lo produces tú también. Entonces, tú eres el elefante, eres el que ve el elefante, eres el campo donde está el elefante, todas esas cosas. Y entonces el juego de los espejos donde te reflejas. Pero Mindel además hace un aporte más desde el punto, creo yo, desde la psicoterapia corporal, porque entonces es esa experiencia onírica como una parte que construye tu ser, una parte que es que eres. En este caso, eres realmente un elefante cuando estás soñando. Entonces, no es solamente una proyección, sino te da una vivencia. En el caso que mencionaba del paciente que decía que estaba en un lago sumergido, pero podía respirar, eso en nuestra mente, en una parte, es una experiencia tan clara como cualquier otra. Entonces permite como ser lo que llamamos, en otros lados se llaman los onironautas. ¿Sabes qué es? Mm. Es ser onironauta es como un astronauta, Ujú. pero del onírico. Entonces, el astronauta tiene experiencias de los astros, del espacio, porque es una experiencia vivida. Y también el onironauta tiene unas experiencias de sueños que son equivalentes a cualquier otra experiencia. Entonces, no se trata de traducirlo o ni siquiera integrarlo, sino de darse cuenta de la vivencia. Ok. Julio, y cuando dices, no es solamente una proyección, ¿no? Cuando sueñas con ese elefante o ese león, sí, sino eres ese cuerpo, Exacto. me, también lo relaciono con Jung en el sentido del inconsciente colectivo, como si fuera también como recordar todos estos elementos universales como primitivos
como volver a conectarte con la naturaleza, con la fauna y ser eso, ¿no? ¿No ser, ¿Estás sí. conectado con eso? Exacto. Es Sí, absolutamente. ajá, acerca de esta relación con el inconsciente colectivo. Así es, así es. Con el inconsciente colectivo participamos entonces de también un cuerpo colectivo, desde donde se descargan todas esas imágenes y todos esos recursos y todos esos símbolos que también entonces nos hacen sentir la pertenencia. O sea, en estos tiempos de aislamiento, parece mentira, uno dice, bueno, es que cuando sueño en mi cuarto me recojo, pero también me recojo, me aíslo más dentro de mí mismo, voy hacia adentro, pero al mismo tiempo, y es lo maravilloso del aporte junguiano, es que también voy a conectarme, voy a relacionarme con esa suma de los inconscientes que a través de los sueños es una capacidad maravillosa para experimentar eso. Otra cuestión importante del cuerpo y los sueños es usar, y ahí nos conectamos con también otras técnicas, es usar el mismo cuerpo para interpretar los sueños. Entonces, dejar que el cuerpo sea la brújula que te diga qué es lo que te está diciendo el inconsciente. Entonces, esa es otra forma de trabajar muy interesante para el que trabaja con los sueños, que es a veces desfragmentar el sueño y empezar a sentir que si estoy soñando con una playa, entonces qué siente mi cuerpo en la playa, cuáles son las emociones que se vinculan a esa sensación y a través del trabajo de focusing, que sabemos, ¿no? Que son las sensaciones sentidas, bueno, aplicada a los sueños. Entonces, Gendlin, el creador del focusing, hay gente que no sabe esto, también se metió con los sueños. Es que miren, amigos y Mirna, yo creo que el que no trabaja los sueños, nada más ve un parte, nada más es como había un comercial en mi país que decía, que era una marca de equipo de sonido, que decía, si usted no ha escuchado la música en ese equipo de sonido, solamente ha escuchado la mitad del sonido, decía el comercial. Bueno, así es el asunto con los sueños. Si usted no se ha metido, usted puede haber hecho 20.000 horas de terapia. Pero si usted no se ha metido con sus sueños, usted ha escuchado la mitad del cuento. Todavía le falta. Entonces, Jen Lin, que es el de focusing, del método de focusing, también que se utiliza mucho, tiene este libro, a ver si le puedo mostrar, no sé si se verá al revés, espero que no. Jen Lin dice, deja que tu cuerpo, ese es el título, deja que tu cuerpo interprete tus sueños. Entonces, agarran las imágenes oníricas y empiezas a buscar la sensación sentida con cada imagen. Y los resultados son maravillosos. Son espectaculares esa técnica que hay que irla desarrollando, hay que irla conociendo, pero es espectacular porque revela una cantidad de cosas. Tengo un ejemplo reciente de otra paciente que tuvo un sueño que estaba en la nieve y entonces empezamos a jugar con las sensaciones sentidas de la nieve y resulta que después fue progresando esa terapia y hubo una especie de conexión con un momento de su vida cuando tenía 5 años que estaba en la nieve y estaba su mamá y la mamá la veía. Entonces toda su vida condensada en una imagen onírica, cosas muy importantes de sus relaciones familiares y todo a través de usar este recurso tan interesante que es una cosa más. Y, Fíjate, ajá. Julio, bueno, alguna vez creí que había inventado alguna manera de trabajar los sueños, ¿no? Años después, pues vi que otros terapeutas trabajaban algo parecido. Y no sé si esto lo hacen también ustedes, ¿no? Como llevar al sueño el movimiento,
con la sensación sentida, convertirte realmente y en el consultorio, ¿no? Actúas como el león, eres tú mismo defendiéndote, Sí, eres la palmera que está junto, pero moviéndolo con todo el cuerpo, sí, como en un escenario teatral y haciendo el diálogo entre las partes. Y bueno, yo también vi sesiones extraordinarias con revelaciones súper importantes y soluciones para la vida maravillosas, ¿no? sí, Era un trabajo psicocorporal, es un trabajo psicocorporal, pues sí, muy activo, pues no solamente estás ahí sentado platicando el sueño, convirtiéndote en, sí, en esos elementos, sino moviéndote en el sí. escenario mientras el terapeuta te cuida, ¿no? Sí, porque a mí me encanta también eso que estoy proponiendo de trabajar con el movimiento, porque nos aparta un poco del lenguaje y nos aparta de la parte racional y vamos aterrizando todavía más en la vivencia. Vamos entonces a las conexiones que se hacen, ya no entran por la cuestión de la lógica nada más, no entran solo por el razonamiento, sino que hay una vivencia y un entendimiento desde la piel, desde la respiración, desde el movimiento, que es todo una maravilla observar. Como tú dices, se dan unas revelaciones espectaculares porque entramos entonces al terreno de cómo nos movíamos también cuando éramos bebés, cuando no estaba el discurso de las palabras en la cabeza. Y entonces eso también nos permiten los sueños, porque tomamos todos esos elementos y empezamos a crear esa experiencia de recrearlo, ¿no? De recrearlo y hacer el puente para la vigilia. Se dan una síntesis maravillosa porque esa es la otra cosa, se sintetiza. Es como yo a veces le digo a mis pacientes, tenemos 10 terapias o 10 sesiones en una cuando hacemos, porque vienen a condensarse muchos elementos que dan un salto importante. Y otra cosa que yo he observado es que cuando se llegan a ese tipo de trabajos, eso lo trabaja mucho en core energética, pero cuando se llegan a esos trabajos profundos, ¡pa! Como que se quebrara una burbuja. Y entonces todo empieza a cambiar alrededor. Es como una magia, ¿verdad, Mirna? Tú sabes más de eso que yo. Pues Pero fíjate que justo en este trabajo que te digo que actuando y moviendo con el cuerpo, pues consultantes o pacientes que con dificultad van a expresar el enojo o con dificultad van a expresar el dolor o el llanto o con dificultad se van a permitir la carcajada o la expresión de placer, cuando entran en ese sueño a través de estos elementos, ¿sí? En donde bueno, terminan manifestando el enojo que no habían podido expresar de manera, digamos, consciente, el llanto, el dolor, la carcajada, la sensación de placer, o la eso, sensación de satisfacción, porque algo les dice que eso no debe ser, y entonces como poderlo expresar a través de los elementos del sueño actuado, vivenciado. ¿No? sí, es muy rico. Entonces, y fíjate que otra cosa interesante, que entonces ahí no necesitamos tanto una traducción para el lenguaje, nos convertimos en ese lenguaje. No es tanto interpretar, no es tanto descifrar y decir, bueno, es que esto viene para acá y esto, un P significa el número 20 y así no. Se trata de recrear la experiencia y dar el curso para que el cuerpo se encargue de hacer las movilizaciones energéticas que está indicando esa vivencia. Y de ahí entonces rescatar ese puente entre distintos aspectos de tu vida. Entonces, lo decía Jung, el sueño te compensa y viene de lo más recóndito de tu alma. Entonces es eso, es abrir los ojos
al campo del alma. En términos, suena muy poético, pero en realidad es muy directo. Simplemente estamos Bueno, completándonos y compensándonos. claro, como para Jung no se trataba de solamente que el inconsciente fueran aquellos aspectos reprimidos, sino como a través de los sueños conectar con el alma, ¿no? Así Que es. dices, como conectar con el alma y entonces tener noticias, ¿no? Te- De este ser mucho más verdadero que hay en tu interior y Exactamente. que se puede manifestar más amplia, espontáneamente a través de los sueños y que al mismo tiempo nos dicen que es posible si los tomamos esos sueños, En ¿no? cuenta. Después de haberlos trabajado, sabemos que tenemos ese poder y ese potencial de traerlos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Es Sí. un poder. Y Julio, me están preguntando por cómo se llama el libro. Mostraste dos libros. sí, ¿Quieres uno, nombrarlos de nuevo, por favor? sí, claro que sí, mire, porque estamos hablando, voy a recapitular un poquito para ponernos en contexto, ¿no? Y para como ordenar la información. Estamos hablando de cómo se interacciona el cuerpo con los sueños. Entonces, vamos a hablar de tres niveles, hemos hablado de dos. El primero que mencionamos es que tenemos un espejo con un cuerpo, el Dream Body. Eso es lo que habla el doctor Arnold Mindell, que fue el primer libro que enseñé. Arnold Mindell dice, tenemos otro cuerpo que tiene unas experiencias especiales que si no tuviéramos ese cuerpo onírico, íbamos a carecer de unas experiencias. Bueno, el simple hecho, nadar en un lago sumergido y no ahogarse, pero también volar, la experiencia de volar. Y no en un avión, sino volar con que tenías un cuerpo que vuela. ¿Ah? Entonces, eso es ampliar nuestras dimensiones corporales a través de la experiencia onírica. Entonces, ese es el trabajo de Mindel. Él tiene varios libros. A ver, este se llama Working with the Dreaming Body. Lamentablemente este trabajo no está en español. No lo he visto yo en español solamente. Y hay mucha gente de habla inglesa trabajando con esto. Él es muy procesal, es también gestaltista, pero le añade otras cosas. Y el segundo nivel de trabajo de los cuerpos, ya, del cuerpo y los sueños, no es el cuerpo onírico, sino este que tenemos aquí, mi nariz, mi cabeza, mi piel, mis riñones, mi sangre, como brújula para vivenciar los sueños y traducirlos y encontrar la interpretación, porque Gendlin habla de interpretación y deja que tu cuerpo interprete tus sueños. Este trabajo sí está en español y es un trabajo fabuloso porque entonces entramos al mundo del focusing, que lo estaba diciendo, pero con el cuerpo y los sueños. ¿Ves? Entonces, eso es... Ajá, está silenciada ahorita. Tiene... Bien, es que también están preguntando qué recomiendas para recordar los sueños y Eh, qué puedes decir acerca de los sueños repetitivos, recurrentes. sí. Es recurrente la pregunta sobre los sueños recurrentes. Siempre que hablo me pregunto qué quiere decir los sueños recurrentes. Bueno, lo voy a decir muy sencillo, es lo que yo pienso. Los sueños recurrentes son algo urgente y esencial que tu hacedor de sueños, tu parte, tu fondo, tu inconsciente, como lo quieras llamar, está tratando de comunicar. O sea, primera llamada no me entiende. Segunda llamada no me entiende. Cuarta llamada, quinta, etcétera. Y así te puedes pasar toda la vida y tienes N sueños recurrentes con lo mismo. Entonces, son trabajos fundamentales. Cuando me llega a mí un paciente y me dice, tengo un sueño recurrente, y me pusieron alfombra roja. No, pusieron alfombra roja a un trabajo esencial para esa persona. Entonces,
Importantísimos los sueños recurrentes, importantísimos. Eso hay que ponerle mayúscula, sostenida, llévelo. Usted, todo el que tenga un sueño recurrente y no sepa qué, lléveselo para su, trabájelo, importantísimo. Y son Eh, temas que no se han terminado de comprender, de entender y de resolver, ¿no? sí, No has sí, recibido el mensaje totalmente. sí, sí, mi amigo que hace los sueños, que es la parte mía que hace los sueños, es una, y creo que de todos nosotros, es muy terco. Es terco, porque yo necesito que tú sepas, necesito que tú sepas. Y hasta que no te das por entendido, sigues soñando eso. Entonces es como un asunto, lo que tú dices, un asunto pendiente, un asunto pendiente con uno mismo. Y con respecto a cómo recordar mejor los sueños, bueno, la regla número uno que yo aplico es ponerle intención. Tú pones intención a que quieres recordar y recuerdas. Es como todo, si yo me quiero recordar cuál fue el último producto que compré en el supermercado, ¿verdad? La última vez que fui al supermercado que compré, que tengo en la casa, que no tengo que comprar otra vez. Si tú no pones atención, vuelves otra vez con 2 kilos de azúcar y vuelves porque no te acuerdas. Y lo único es poner atención. Y los sueños trabajan igual. Si yo hoy digo, Mirna, los que nos escuchan, decir, hoy yo quiero recordar, voy a poner atención para recordar, voy a poner atención consciente, no con estrés, sino atención consciente, usted va a recordar los sueños. Yo sueño mejor y recuerdo mejor cuando digo quiero trabajar ciertas cosas, voy a permitir que esa información me quede más. Y el otro tip, muy sencillo, hay muchos, pero el otro tip muy sencillo es que usted trate de recordar en los 3 primeros minutos después de que se despierte. Porque luego si hay un mecanismo ahí neurológico compensatorio también del cerebro que hace que las imágenes oníricas se borren. Pero los 3 primeros minutos, cuando uno apenas, en vez de saltar de la cama, dice que estaba soñando, algo recuerdas. Y después lo puedes ir elaborando durante el día. Entonces esas son dos cosas que tenemos que muy a mano para entrar a esa riqueza onírica de todos los días. Bueno, aquí Jasmine dice, ¿qué significa volar con el cuerpo? Y Silvia dice, ¿y si sueño con personas que nunca he visto? Sí, pues eso es podemos entrar en el terreno del misterio también, Mirna, y compañeros que nos están escuchando. Sí, soñar con gente que uno nunca ha visto puede ser. De hecho, hay déjà vus de sueños. O sea, tienes una cosa que sueñas y después estás en el sitio. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque también el cerebro funciona de una manera muy distinta. El tiempo de los sueños es muy distinto. De hecho, se parece a algunas, el tiempo que en nuestro cerebro perciben los sueños es un tiempo que se puede decir que es cuántico porque rompe las barreras del tiempo en el pasado. O sea, tú puedes estar con tu nieto y con, a ver, por ejemplo, el abuelo y el nieto con la misma edad en el sueño rompiendo esas barreras de la linealidad de la cabeza, porque tenemos oportunidad de movernos en un espacio polidimensional de posibilidades. Por eso es que uno de los adjetivos que se puede hablar del trabajo de los sueños es su posibilidades cuánticas. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Cuántico quiere decir que es un mundo de probabilidades. Solamente existen probabilidades que se superponen. Entonces, aquello cuántico del gato de la caja, el experimento ese, que el gato de la caja que está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿no? Que es un experimento teórico para probar la física cuántica. Bueno, en los sueños el gato está vivo y muerto. O sea, tú puedes soñar con un gato que está vivo y está muerto y superpuesto. Y se pueden superponer pasado, presente. Por eso es que entramos en un terreno que es misterioso también, porque puedes soñar con gente que no conoces o puede ser que la hayas olvidado conscientemente, pero tu inconsciente sí lo recuerda. Hay varias posibilidades ahí.
Pues fíjate que yo de niña y de adolescente tuve muchísimos sueños, pues que son déjà vu. O sea, no solamente personas, sino lugares, edificaciones rarísimas y todo lo fui viviendo al paso de los años, Sí, estando en las ciudades, en los espacios, las personas, haciendo lo que yo soñaba de niña. O sea, de niña me veía como adulta, ¿sí? sí, O de adolescente, y bueno, eso pues también es sí. parte del misterio, ¿no? Es parte del misterio que enriquece, como venimos diciendo, enriquece tus planos de existencia. O Ujú. sea, como decía Peirce, entonces los sueños son mensajes existenciales, pero ¿qué existencia? ¿Qué Ujú. existencia? Es una existencia muy plural de un multiverso. Entonces, incorporar eso. Mire, yo soy feliz hablando de este tema. Soy felicísimo. Porque entonces, de verdad que me siento súper millonario de todas esas posibilidades que tenemos de existencia a través de los sueños. Y para que no se nos quede por ahí lo de volar, volar tiene muchas veces una dimensión, como nos compensan los sueños, nos tienen para explorar la dimensión de la libertad del movimiento. No seríamos más libres en ningún movimiento si pudiéramos realmente suspender el cuerpo en el aire. Entonces, en nuestro maravilloso hacedor de sueños, nuestro fondo inconsciente nos complace y entonces volamos y tenemos esa sensación de gran libertad. Entonces, sí, no hay otra forma de experimentar esa cosa en nuestro cuerpo, sino en el cuerpo de sueño. Entonces, rapidito porque yo sé que se nos va a acabar el tiempo. Y hablamos del el cuerpo de sueños, el cuerpo como brújula para sueños, y se me falta una cosa, que es un poquito más sencilla, que es que el sueño está muy relacionado con nuestra biología, con nuestro metabolismo, con nuestras células. El cerebro se conecta profundamente y el cuerpo a su vez es un generador de sueño. Por eso tan sencillo. Me comí un montón de tacos de tripa y me fue a acostar. Entonces tengo un sueño particular porque mi digestión se traduce en un sueño de los tacos de tripa. Y eso lo pongo muy jocoso y muy sencillo, pero hay muchas dimensiones de esto. Yo trabajé, les quiero contar rápido que yo trabajé en oncología, psico-oncología un tiempo. Entonces se me ocurrió, pues, bueno, como yo soy fanático de este tema, se me ocurrió empezar a preguntarle a los pacientes oncológicos sobre sus sueños. Y empecé a notar, tuve 3 años haciendo eso. Y descubrí que había mucha correlación entre las fases del tratamiento oncológico cuando salían de la quimioterapia, cuando entraban las quimioterapias, cuando hacían todas las fases y los sueños que se generaban. Una de las cosas que yo pensé, bueno, es que la quimioterapia hace que la gente sueñe mucho. Bueno, pero había una cantidad de cosas porque no variaba con el tipo de droga que estaba tomando la persona, con el tipo de quimio. No, variaba era, eso lo estudié, con la fase. Si estaba cerca de la terminación del tratamiento, tenían un tipo de sueño. Si estaban en el principio, otro tipo de sueño. Si iban a estar antes del diagnóstico, generalmente ya la gente sabía por los sueños cuál era el resultado del diagnóstico y qué le iba a decir el médico. Claro, en ese lenguaje onírico. Entonces, eso me hace apuntar otra vez a esa otra dimensión, esa tercera dimensión que le supamos al cuerpo y los sueños, que es la conexión con lo biológico. Por eso es que hay algunas tribus chamánicas antiguas, también aquí en México saben mucho de eso, que decía vamos a curar con los sueños, ¿no? Y los griegos también lo hacían. Vamos a curarnos físicamente con los sueños, porque hay algo que pasa ahí. Entonces, ahí están los oráculos los templos donde la gente iba a dormir. Tengo un problema de salud, déjame ir a dormir en el templo para que yo halle la solución. Y ahí termino como empezamos, porque ese fue mi caso, ¿no? A través de mi papá. Entonces, soñar y salud,
Soñar y salud tiene un vínculo importante a través Sí, del cuerpo. sí, sí, yo también he escuchado a muchos pacientes que han soñado, pues no solo la enfermedad, sino también hasta la medicina, ¿no? La solución. Yo alguna vez soñé con una vaca roja y al otro día tenía una fiebre impresionante y me dio neumonía. Y años después me di cuenta que dentro de la tradición china, pues estaba la interpretación de los sueños para saber acerca de enfermedades, ¿no? Exactamente. Y de soluciones para las Sí, enfermedades. Eso que dices sí, ahora. sí, sí. Entonces, en conclusiones, por donde lo veamos, por donde lo veamos, tenemos que encargarnos de los sueños. Así sea un poquitico cada vez, pero por donde lo veamos, porque es una información transversal a nuestra existencia, a nuestros distintos planos, y la invitación es: agarra tu cuadernito o agarra una aplicación en el teléfono y empieza a anotar lo que puedas y se va a ir enriqueciendo. Una cosa que también es muy importante, que antes que terminemos señalar, es que ese trabajo se va haciendo cada vez más fácil, más fácil, más fácil, más fácil, porque empiezas tú a entonces encontrar los sistemas, porque aquí hablamos de constelaciones, hay constelaciones de sueños. Entonces cuando uno los empieza a notar, empieza a ver que un sueño se conecta con otro sueño. O sea, el sueño de una noche puede tener una continuidad y una relación. No son sueños repetitivos, sino que son sueños conectivos y que te están narrando una historia mayor. Entonces, no es analizar un sueño, es analizar el sistema de sueños. Ujú. ¿Cómo eres como soñante? ¿Qué es lo que produces? ¿Qué imágenes están surgiendo de tu diccionario de sueños, de tu vivencia de sueños? Entonces, otra dimensión es posible solo si registramos, porque si soñamos una cosa hoy, se nos olvidó, soñamos otra cosa hoy, se nos olvidó, nunca vamos a ver todo ese lenguaje, toda esa riqueza de la conexión entre el sueño que tuve hace 5 años y el que puedo tener ahora, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, hay gente que recuerda mucho, como siempre, ¿verdad? Hay gente que no recuerda, hay gente que olvidó, ¿sí? Y bueno, Sí, nos están comentando aquí como, bueno, que tengamos una charla más para profundizar en el tema, claro, que des con un gusto. curso para poder aprender. Alguien preguntaba si lo trabaja por sí misma o es necesario ir a terapia para aprender a trabajarlo. Depende de las herramientas que tengamos, sí, hay personas que lo pueden trabajar ellos mismos, Ujú. pero aunque lo puedas trabajar tú mismo, se enriquece con el compartir. Ese es otro mensaje. Esto de las tribus, de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, que se sentaban en familia a decir: ¿qué soñaste tú? Sí, Y entonces era tan sabroso. En mi casa se hacía. sí, sí, sí. Entonces, vamos a reunirnos una vez con la familia, cuéntame tus sueños. Y como estamos también en la parte transpersonal, a veces lo que yo sueño también puede ser para mi familia. Una información no solamente para mí, sino para mi familia o para mi tribu, para mi cosa. Entonces, esa costumbre de reunirse y trabajar los sueños no solamente solo, sino con otro, enriquece muchísimo y otra vez impulsa más dimensiones de trabajo. Claro, es enorme la manera, los caminos para poder trabajar con los sueños, ¿no? Enorme. Que se revelan como nuestra sombra y nuestra luz también, y cómo poderlo trabajar y poderlo integrar. Y bueno, pues te mandan saludos, abrazos desde Miami, y Ajá, bueno, pues saludos. diciendo que sí, que tengamos otra charla respecto a ello. Yo, Claro. yo creo No, que aquí tenemos muchísima tela, muchísima tela. Se puede hablar de muchas cosas. Y también cuando ya empezamos a meternos en los detalles de cuáles son los posibles significados y las posibles experiencias de los sueños, pero se puede hacer.
Otra cosa, el autoconocimiento, una vía, como tú lo dijiste al principio, una vía de autoconocimiento que no podemos ignorar, no podemos dejar de ignorar. Sería un gran desperdicio. Entonces, eh, ahí queda la invitación, pues. Cada día más cerca de esa revolución, es una revolución que es antigua porque también hemos pasado en la historia. Hubo momentos de la civilización donde atendíamos más los sueños. Entonces después llegó cierta modernidad y empezamos a ver, no, eso son cosas locas. No, ¿para qué nos vamos a encargar de eso? El racionalismo, ¿no? Así es, así Entonces, es. esto en los periodos de la humanidad que hemos sido más románticos, nos acercamos más a los sueños. Y gracias a esta vuelta al siglo XX, Freud, Jung y todo esto, nos volvieron a heredar ese conocimiento que ya estaba antiguo de respetar los sueños. Entonces, viejo, conocimiento viejo y conocimiento nuevo al mismo tiempo, pero siempre humano y siempre maravilloso en las posibilidades que tiene. Así es. Bueno, invitados están a escuchar, a entender, a aceptar sus sueños, anotarlos, trabajarlos, explorarlos. Sí, anótenlo para que cuando hagamos un taller, Mirna y yo Sí, hacemos un mano a mano ahí y sí, entonces se traen todas esas notas para que hagamos fuegos artificiales con esos sueños. así es, así es. Bueno, te Bueno, agradezco muchísimo, Julio. Me parece súper interesante. Yo también me quedé con ganas de seguir preguntando, sabiendo más, compartiendo. Y pues siempre habrá muchas preguntas y curiosidad, ¿no? Obtener conocimiento del misterio. Yo creo que de vez en cuando el misterio nos permite saber un poco más de él y uno de esos caminos son los sueños. absoluto, qué hermosa frase es así. El misterio nos permite respirar otros aires y refrescarnos, sobre todo cuando estamos muy agobiados y muy ansiosos, sobre todo en esta época que nos preocupa, ay, el dinero, el desempleo, el asunto, no, bueno, pero es que tenemos una gran enseñanza y esto no es nada más una cosa de creer como en pajaritos, no, es una existencia real. Bueno, ya lo decía los artistas, Shakespeare y Calderón de la Barca, los sueños sueños son, pero son. Así es. Son, es parte de tu vida, parte de tu vida. Los sueños son y somos el sueño. Y ¿Sí? somos el Somos sueño. el soñador y somos el sueño mismo. ¿Sí? Así es, así Entonces, es. pues seamos uno con esto. Muchísimas Seamos gracias, Julio. a Y ti. pues queda pendiente una charla más, que armemos un curso y les Con agradecemos todo a gusto. todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y si les parece interesante y que otras personas puedan escucharnos, pues agradeceré que puedan compartir la charla. Por favor. Y además en los comentarios déjenos sus preguntas y ahí pasamos y se respondemos si les surgen más preguntas luego. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Y seguimos la próxima semana con otra charla, con otro tema y en algún otro momento retomaremos los sueños. Así Que es. tengan una linda tarde todos. Y, Y y, que y suerte. maravillosos sueños para todos. Así es. Buena tarde, bonita tarde. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Hasta otro día.